La bancada social cristiana se opone a la creación de impuestos, en este caso a los damnificados por la catástrofe, de acuerdo a su posición tradicional. Pero el proyecto de ley que los crea está avanzando hacia su aprobación. Jaime Nebot, líder del PSC, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Estefi. Buenos días, televidentes. Buenos días también. Este proyecto humanitario, como lo han llamado, sigue contemplando impuestos para los trabajadores y para las empresas. La posición del PSC ha sido de no apoyar nuevos impuestos, pero el viernes en la Comisión de Desarrollo Económico el PSC se abstuvo en la votación para el informe y el domingo que volvieron a votar el PSC estuvo ausente. ¿Por qué no votan en contra del proyecto si no están de acuerdo? La posición no del PSC, del pueblo ecuatoriano en alrededor de un 90%, 9 de cada 10 ciudadanos, es estar en contra de lo que lo lacera. Usted lo acaba de decir, el gobierno en su desesperación confunde impuestos con recaudación. En una economía moribunda, usted pone más impuestos, la recaudación baja. La primera, vamos a votar en contra definitivamente de todo esto. Todo esto es un ataque a la institucionalidad, un ataque a la prosperidad, un ataque a la gente que debe ser ayudada y es perjudicada. Que eso quede claro. Pero vamos a ir despacio. En primer lugar, la liquidez es necesaria, pero si usted recibe liquidez y sigue haciendo las torpezas que se han venido haciendo aquí hace años en materia de administración de país, la quiebra y la pobreza van a ser mayor. Segundo, ¿quién está pagando este dinero? No son 1.200 millones como dice el gobierno, son 569 millones de dólares. ¿Qué significan 569 millones de dólares? Para que la gente lo tenga claro, 20 días por una sola vez de los salarios de un mes del pueblo ecuatoriano le está pagando a través del Estado a quien conforma el Estado. O sea, es mucho dinero para quien lo tiene que pagar, pero para resolver la situación del país, una gota de agua, por una sola vez, 20 días de salario de un mes. Muy bien, ¿quién paga ese dinero? Más de la mitad, más de 400 millones de dólares no lo pagan las empresas, lo paga la gente de a pie. Y más de la mitad de esos 400 y pico de millones a los que me he referido, que los paga la gente y no las empresas, los están pagando las personas que no tienen salario. O sea, personas independientes, profesionales, agricultores, ganaderos, comerciantes, de todo tipo. Y por estos motivos es que ustedes han tenido una posición en contra de estos impuestos, pero ahí están los riesgos, en cambio, de lo que pasa en la Asamblea al permitir que un informe pueda llegar al Pleno sin que haya consensos entre las bancadas. El PSC tiene una ventaja histórica en saber cómo funcionan también las mayorías, porque tienen experiencia con partidos que antes conformaban esas bancadas, la idea, la democracia popular, el PRE, y saben ustedes muy bien que si la oposición se abstiene de votar, no es efectiva, porque permiten que el texto se apruebe. Si no hay acuerdos en la Asamblea, es darle vía libre al presidente para las modificaciones. Y entonces, la salida no sería más bien un proyecto consensuado. ¿Hay cómo lograr los votos para acuerdos para que no les cambie todo el veto del presidente? Primero le repito que no nos vamos a abstener, vamos a votar en contra. Segundo, lo que usted dice con el debido respeto no es correcto. Los proyectos de ley se aprueban con voto positivo. Es decir, en teoría da lo mismo abstenerse que votar en contra. Lo que no hay que votar es positivo. Pero evidentemente, para que le quede claro a la gente, si hasta personas ilustradas como ustedes a veces se confunden con estos mecanismos, vamos a votar en contra. A ver, ¿qué consenso puede haber entre los que quieren asaltar al pueblo y los que no queremos el asalto? No puede haber pues ningún consenso, pues, desgraciadamente. Y dígame una cosa, usted tiene claro para dónde va la plata, porque lo que yo tengo claro es que el ministro de Finanzas le ha venido mintiendo al país todos los días. Primero dijo en una rueda de prensa en cadena nacional, la recuerdo perfectamente, sentado al lado del señor Roldán, que iba a pagar 300 y pico de millones de dólares de capital, no de intereses, de los bonos 2020, para recibir inmediatamente, usó la palabra, inmediatamente, 2.000 millones de dólares. Pagó capital, pagó intereses, mintió. El inmediatamente, no sé en qué diccionario, bajo qué acepción
al ministro le funciona la palabra inmediatamente. Hasta ahora no llega $1. Dice que van a llegar algunos millones de dólares de los multilaterales. Hubieran llegado siempre. Aún en época de default, en varios gobiernos, los multilaterales siguen atendiendo al país. ¿Dónde está la plata que iban a entregar el sector financiero privado de la economía mundial? No solo no llega, está cobrando. El ministro, según algunos, y está documentado, en el mes de marzo no solo pagó 300 y pico millones, ha pagado 791 millones de dólares contabilizados en el mes de marzo. Y ahora se ha comprometido a pagar 811 millones de dólares el mes de agosto. Y sorpréndanse, señores televidentes y señoras televidentes, no solamente que se ha comprometido a pagar, ofrece premio y dice que no va a entrar en una negociación, en una renegociación. Ahora, de la dadas deuda. las circunstancias, Entonces, y en ¿a dónde ese estamos contexto, aquí? de otro lado, tiene las voces de otros partidos y movimientos políticos que le dicen no hay cómo decirle un no al proyecto porque desde la Asamblea hay que darle una salida al país con lo que estamos viviendo. Ahora, la posición del PSC ahora es clara, y digo ahora porque usted y yo también sabemos, y ahí no hay mayor confusión, que la posición del PSC en muchos casos, como en la última votación, como en la simplificación tributaria, como el presupuesto, por ejemplo, fue una abstención. Están en contra, pero se abstienen, no votan en contra. La Asamblea ahora tiene 3 días para lograr consensos. El sábado, de hecho, vence el plazo. Y el presidente les ha hecho un llamado a la unidad y al diálogo. Y le pregunto, ese diálogo con el poco tiempo que queda, para lo que se ve que ya se está dando, más bien es para la unidad, que podría estar girando en torno a apoyar entonces los impuestos. Ustedes no se unen en eso. ¿Podría haber la posibilidad de rescatar del proyecto humanitario, separando lo tributario y apoyar lo bueno? Mire, las dos leyes son muy malas, porque usted se refiere solo al proyecto humanitario de los impuestos. La que se va a votar hoy día, la ley de reordenamiento, que es la ley de la caotización de las finanzas públicas, tiene 3 gravísimos problemas. Primero, ya lo oí aquí, ustedes lo estaban comentando. El seguro social, y dejémonos la parte de fondo jurídico, etcétera. Vamos al meollo de la cosa. ¿Qué quieren hacer en el fondo? Quieren carta blanca para aumentar los aportes patronales y laborales. ¿Para qué? Para darle salud, que ya vemos que no la dan, o para darle pensiones jubilares dignas, para ponerlo en la economía, generar empleo y crecimiento. No, para seguirse llevando la plata. Quieren más caja chica para seguir haciendo caja chica. Segundo, quieren legalizar, yendo en contra de la autonomía de los GATS, todos los abusos que hoy día cometen con los GATS, no devolverles el IVA, no pagarles las rentas a tiempo. Eso quieren legalizar. Y tercero, quieren desconocer la deuda interna, porque la califican ahora como compromisos de pago. Usted mira, suena lo mismo, si suena lo mismo, ¿por qué lo diferencian? Porque no quieren devolver lo que le deben a los contratistas, el IVA a los exportadores, lo que le deben a las universidades en IVA, porque no quieren pagarle a los que mueven la economía, pero sí tienen plata para pagar a los tenedores de bonos, cuando la corriente mundial es refinanciar. Entonces, eso primero. Segundo, ¿de qué diálogo estamos hablando? No hay ningún diálogo. Aquí, señores y señoras, todos tendremos que responder frente al pueblo que ha elegido legisladores, asambleístas, para que lo defiendan, para que le causen prosperidad, no para que los ataquen y les causen miseria. Y habrá que ver, y en cada provincia se sabrá quién defiende al pueblo y quién no lo defiende. No sabemos si se va a ganar en esa posición de justicia o se va a perder. Depende qué tipo de chantaje, qué cantidad de miedo tienen los legisladores o no tienen. Pero el pueblo sí sabrá quién lo defiende y quién lo destruye. Y algo es cierto, que estos proyectos de todas maneras no solucionan un problema de fondo que venimos arrastrando. Y usted coincide en que si hay que ponerle un freno al gobierno en cuanto a más impuestos, que ha sido la receta, de hecho, de los últimos años, hay que decirle también, vea usted de dónde más recorta sus gastos. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Usted no está de acuerdo, por ejemplo, con propuestas que han surgido sobre reducir el tamaño del Estado, la masa salarial, en un 40%, pero reducirlo sí? ¿Cómo? Se lo digo muy claramente. En primer lugar, nosotros nunca estamos en contra de una posición sin dar una salida. En materia de reestructurar el país, que es lo que hay que hacer para volverlo próspero, hemos dado una larga fila de alternativas y de posiciones a las que no me voy a referir hoy porque seguramente usted no me va a dar el tiempo. Están publicadas y coinciden en mucho con el comunicado que 56 organizaciones productivas del Ecuador han puesto en los últimos días a consideración popular. Vamos a hablar de la liquidez.
Dicen que se buscaban 1.200 millones. Les voy a dar 4 fórmulas, pero al hilo, muy rápidas. Primero, si usted no paga los intereses de los bonos nada más, solo en el año 2020, usted tiene una liquidez de 1.649 millones de dólares que iba a pagar y que se están pagando y se están comprometiendo a pagar, en mi concepto, criminalmente respecto de las prioridades que tiene el pueblo ecuatoriano en este momento y especialmente en materia sanitaria. Segundo, si usted tiene 10 empleados, 9 son eficientes, 1 no es eficiente, ¿a usted le parece justo que le rebajen el sueldo a los eficientes para que el pipón cobre? No, nosotros lo que proponemos es respeto a la burocracia tradicional, pero hay decenas de miles de personas, amigazos de los últimos gobiernos y de los anteriores quizás, que tienen contratos temporales, que vencen a cada momento. Si usted simplemente no recontrata eso, usted no está despidiendo a nadie, no tiene que indemnizar a nadie, simplemente no hay plata, no se renueva el contrato. Si usted toma 20.000 de esos trabajadores a $1.500 con gastos sociales incluidos, que no es mucho, usted tiene un ahorro de 360 millones de dólares al año, plata contante y sonante, que si usted los cauciona, puede con ese dinero levantar fácilmente, obtener mucho más de 1.200 millones de dólares. Tercero, se hace una emisión, no de bonos, porque los bonos ecuatorianos se llaman en el mercado mundial junk bonds, bonos basura, así se califica oficialmente al papel ecuatoriano, pero sí de títulos de crédito tributario, que son billetes a fecha. Si el gobierno hace una emisión de ese tipo de papel a 1, 2, 3, 4, 5 y 6 años, ese papel se vende inmediatamente porque con ese papel usted puede, a la fecha de vencimiento, cancelar cualquier operación y deuda que usted tenga con el gobierno y los organismos estatales sin pedirle permiso a nadie. Cuarto, los subsidios tienen que focalizarse. Tenemos 15 años diciendo, señores, mantenga el subsidio al transporte público, mantenga el subsidio a agricultores, ganaderos y pesca artesanal, a la bombona de gas, que apenas es el 20% del mercado, y por excepción a empresas que para exportar y competir en el mercado internacional y generar empleo y divisas lo necesitan. Para el contrabandista y el rico, afuera el subsidio. Dijeron que iban a hacerlo en 7 días después del golparrón que les metió el pueblo por la torpeza que cometieron. Y también anunciaron que estarían próximos a hacerlos en los siguientes días, pero sí ya le espera el país de cómo sería ese método. ¿Por qué? ¿Sabe por qué no lo hacen? No, ese método, mijita, ese método, hay aplicaciones que se venden en el mundo como la tercera placa para hacerlo. Ahora no lo hacen, porque en estos momentos somos los ciudadanos los que estamos subsidiando al Estado. Ahí está la falta de coherencia. Ahí hay un impuesto escondido. La gasolina premium americana vale alrededor de unos $20 el galón hoy. En el Ecuador, la similar, que no es buena como la otra, vale $2.80. Ahí tienen $1.60 de diferencia, por eso están calladitos. Claro, pero es una circunstancia que cambia una vez que empieza a subir el precio del petróleo. Ahora, exalcalde, por eso es que hay que hacerlo de todos modos. Porque ahora, mediante el precio del petróleo va a subir y entonces no hacer el subsidio focalizado va a perjudicar al Estado. Pero que no digan que hoy día no están teniendo dinero a base de la gasolina que paga el pueblo. Con eso claro, si es que el gobierno insiste y desde la Asamblea se llegan a aprobar estos proyectos y se da la creación de estos impuestos que ustedes están en contra, sabemos que históricamente la creación de impuestos precedió de hecho las grandes revoluciones. Ocurrió desde la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, de Inglaterra por la guerra del té, la independencia de Iberoamérica de España por la guerra de las alcabalas. Este reseteo económico y político que está generando la pandemia, pero también la crisis que estamos viviendo, ¿en qué puede desembocar? Y le pregunto desde su experiencia, ¿en caos económico o podría ser la oportunidad para ese cambio de modelo económico que se viene postergando? Pero si esta es una gran oportunidad para ver la luz que no han querido ver en décadas. El mundo entero lo está haciendo y pidiendo. El G7, el G20, el Banco Mundial, cosa que no creí vivir para verlo. El Fondo Monetario, no sé si de verdad o de mentira, pero está sugiriendo lo mismo. Entonces, mire, cuando viene una crisis económica, financiera, deviene en una crisis social. Y las crisis sociales no resueltas pueden devenir en violencia. Yo soy de los que toda la vida he sostenido una definición de revolución.
Revolución es el cambio rápido, no sangriento, mediante el cual la pobreza colectiva es sustituida por la riqueza colectiva. Cuidado, cuidado, va a ser realidad la definición de revolución de Mao. Mao dijo que la revolución era el cambio rápido y sangriento mediante el cual los ricos eran suplantados por los pobres. Y este país necesita menos pobres y más ricos, no al revés. Y esa es la posición del líder del PSC, Jaime Nebot, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A usted.